Saludos amigos, saludos. Gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa Tiempo Medido, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Muchas gracias, señores. Estamos ya a pocos días del del día de Nochebuena. De hecho, nosotros deberíamos hacer un esfuerzo para disfrutar todos los días que nos depara este mes, en la medida de lo posible. Disfrutarlo quiere decir un amigo que yo hace mucho que no visito, debo ver un familiar, debo estar con ver un pariente para estar con él, debo ir a tal sitio, todo lo que usted crea que debe hacer para sentirse humano, un ser humano, no una máquina, de matar el tiempo de manera miserable, sino una máquina, sino un ser humano, de verdad. Miren, el gobierno, el presidente Luis Abinader, ha hecho una jugada bastante novedosa respecto a la diáspora dominicana en el exterior. Ha hecho un arreglo a través del Ministerio de Turismo con 3 líneas aéreas. Parece que un canje por publicidad de la nación, del país, del turismo, o algún otro arreglo de esa naturaleza, a cambio de que para los pasajeros dominicanos se reduzca el pasaje. Yo no sé cómo es, porque el gobierno va a invertir en esos $200,000. Y eso va a involucrar a 5,000 dominicanos residentes en los Estados Unidos, especialmente en Nueva York y en New Jersey. ¿Por qué? Con esas 3 líneas aéreas no están las tradicionales que viajan a la República Dominicana, si son como 3 líneas aéreas emergentes. Van a transportar a los dominicanos con el boleto aéreo a menos de la mitad de precio. Esos dominicanos probablemente no estaban en lista de venir porque tenían dificultades económicas o lo que sea. Van a hacer maletas y van a intentar tener rápidamente acceso a uno de esos boletos para ellos y para los suyos. Y es un boleto a menos de $500, ida y vuelta. Pero va a ser entre el día 21 de este mes y el 14 de enero. De manera que los que van a venir ahora, hasta el día de hoy y todavía una semana después, no van a tener acceso a esos boletos baratos. Boletos baratos que tienen además la ventaja de que usted puede traer una maleta gratis. Acuérdese que en otras líneas aéreas hay que pagar ya la maleta. Y va a tener también los $4,000 de exoneración de arancel, de impuestos de arancel, impuestos aduanales, por productos, efectos que traigan por esa cantidad, aunque eso también pueden traerlo por correo diferente, por envío diferente. Bueno, pues, qué bueno, $200,000 va a invertir el gobierno en eso. Y además, puesto que le llaman la tarjeta de turista, que se la cobran a los dominicanos no residentes en el país, va a ser reembolsable. Todo eso es un mes nada más. Qué bien. Eso, el gobierno ha obtenido una gran campaña de publicidad, de su agradecimiento que le tiene a los dominicanos ausentes, que este año, al final de este año, habrían aportado en remesa a la economía dominicana más de $10,000 millones, como nunca antes. Por tanto, yo siempre se lo he dicho que lo merecen eso y más. Sin esos $10,000 millones, la economía dominicana estuviese tambaleando.
Es la verdad, es la verdad. El Banco Central tiene reservas monetarias por más de 12.000 millones de dólares. Mucho se le debe eso a las remesas de los dominicanos, que además es una remesa que se ha distribuido de manera muy democrática, porque esos dineros van a toda la geografía nacional. Se canjean por peso y por ahí está el consumo, está la activación de la economía. Bien, nosotros apoyamos magnífico y extraordinario porque el que toma una medida buena pues tiene beneficio. El beneficio del gobierno es que se presenta como un gestor de gratitud hacia los dominicanos, especialmente o únicamente a los residentes en los Estados Unidos. Pero para los demás tienen la parte de que si vienen le van a reembolsar los $10 que le cobran por tarjeta de turista, y también van a obtener los $4.000 si traen efectos electrodomésticos, lo que entiendan, por ese valor. O sea, no pagarán el arancel, como se llama, impuesto aduanal, por ese valor. $200.000 se va a invertir el gobierno de los dineros de los contribuyentes, obviamente. Nosotros respaldamos. Ahora, ¿qué le pedimos nosotros al gobierno? Que en adición a esos incentivos, tengan otros incentivos intangibles, como es la seguridad ciudadana. Todavía la autopista de las Américas, las autopistas que dan a los otros aeropuertos, el aeropuerto Cibao, que se ha convertido en algunos tramos muy difíciles por los atracadores, el aeropuerto de Puerto Plata y los aeropuertos más turísticos, pero donde también vienen muchos dominicanos, especialmente los que vienen desde Europa, como Punta Cana, como el aeropuerto de La Romana y como los aeropuertos que están conectados a Samaná. Tiene que tener vigilancia permanente, y en los barrios, en los sectores residenciales, vamos a proveerles a ellos que vienen y a nosotros también un mayor nivel de seguridad ciudadana. Y también el gobierno tiene que buscar la manera, no sé cómo, de controlar por este mes con medidas puntuales el nivel de inflación. Por ejemplo, yo tengo entendido que hay mucha provisión de carne de cerdo, al punto que uno de la cadena de supermercados ha ofrecido regalar una pierna de cerdo a los clientes que compren por sobre 7.000 pesos en sus establecimientos. ¿Cómo está la carne de pollo? ¿Qué se hace para subsidiar algo para que vaya más barato a la gente? El INEPRE está distribuyendo lo llaman un combo, y están dando las tarjetas de 1.500 pesos a casi 1 millón de tarjetas, entregándola a personas de escasos recursos económicos. Ojalá que sea desde el punto de vista político democrático, solo a las personas que lo necesiten de verdad, y no solo por la afiliación política, como se ha denunciado que puede estar ocurriendo. Correcto, muy bien. Como comencé el programa hablando de partidos, de gobierno y de política, yo quiero hablar hoy que el Partido de la Liberación Dominicana cumple 48 años. Recuerdo como hoy que fue a comienzo de año cuando el profesor Juan Bosch renunció del Partido Revolucionario Dominicano, lo cual causó una conmoción de naturaleza política en la República Dominicana. Para ese momento, don Juan alegó que el Partido Revolucionario Dominicano había cumplido su rol histórico. Y inmediatamente estuvo ya en la formación del Partido de la Liberación Dominicana, cuyo Congreso Constitutivo fue un día como hoy, 15 de diciembre, varios meses después de que Juan Bosch renunció del
RD, como era obvio porque se necesitaba todo el ensamblaje jurídico para el nuevo partido. Entonces el Partido de la Liberación Dominicana cumple hoy formalmente 48 años. Ha llegado a la presidencia, ha dominado el Estado, el gobierno, ha tenido el control del gobierno en 4 oportunidades. 4 oportunidades, 5 oportunidades creo. Vamos a ver, Leonel Fernández en el 1996, luego 3, y el presidente Medina 2. Era que sí, 5 oportunidades, 5 por 4, 20 años ha gobernado el PLD en el país. Es verdad lo que dice el presidente Danilo Medina, que va a ser muy difícil desdecir la obra de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, es decir, de los 5 gobiernos. Yo estoy de acuerdo en eso. ¿Cómo? Porque es una realidad objetiva. Acuérdense que le he dicho muchas veces a ustedes, muy humildemente, lógicamente, que la realidad objetiva, es decir, la que prevalece, independiente a nuestra voluntad, no puede ocultarse. Entonces, por tanto, no ocultamos, nadie puede ocultar que el PLD ha hecho grandes transformaciones al esquema, al ensamblaje jurídico-político del país y al ensamblaje de infraestructura nacional, sin duda alguna, además de crecimiento de la economía, de sostenibilidad de los indicadores económicos básicos, y el PLD logró sortear crisis fuertes como la del 2002-2004, la crisis bancaria, como la crisis de la explosión inmobiliaria de los Estados Unidos, que se convirtió en crisis mundial, especialmente esas 2 crisis, y luego algunas de naturaleza interna. Eso ha sido así. Pero así como se dice eso, que es verdad, lo ha dicho el presidente Danilo Medina en el acto de recordación del aniversario de fundación del PLD, hay que decir que lo malo no se puede ocultar. Es decir, si usted muchas veces en su casa, limpiando el aposento, la sala, el comedor, usted se le ocurre solamente rinconar la basura en una esquina o debajo de la alfombra, no cree usted que eso va a durar por mucho tiempo. Tarde que temprano eso va a aflorar, o el hedor, o las ratas, o las enfermedades, lo que sea. A mí me parece que un partido político, si tiene una afección, si no quiere decir grave, por lo menos de consideración, no puede solo circunscribirse a remedios caseros. Por eso es que las grandes organizaciones del mundo, no solo la de naturaleza, las que provienen de la izquierda, o las que tienen radicambre marxista, se manejan con la crítica y la autocrítica, ¿no? Congresos de la socialdemocracia de Europa, para poner la más alta nivel político, han tenido grandes convulsiones que han ayudado a los partidos a reencontrarse. Eso de dejar ver, dejar pasar, no ha pasado nada, tan tranquilo, eso no cabe en política. Por lo menos eso no fue lo que aprendimos en política. Es decir, no, yo no puedo aceptar que usted nada más me hable diciéndome que no se puede ocultar los logros del PLD y que pierde su tiempo quien hace eso, sin usted producir una reflexión importante alrededor de las falencias o las debilidades que ha acumulado ese partido a lo largo de 48 años. Incluso puede hasta justificarla, pero identificarla y señalarle los remedios que debe tener eso para que no sea así. El olvido no borra la historia. Si yo digo, yo me voy a olvidar de que tengo
una afección en una zona que puede producir una enfermedad catastrófica. Yo no voy a ir al médico, algunos remedios caseros para aliviar el dolor y me voy a olvidar de eso. No borra la enfermedad, es lo que quiero decir. Y cuando uno ve en un conglomerado que dice, bueno, lo dinamizamos porque incluimos a jóvenes. Ustedes llevaron a los jóvenes a que tuviesen un discurso de viejo, y no me refiero de viejo de edad, me refiero de viejo del discurso. Es posible que el PLD haya producido documentos que se reflejen como un proceso de cambio basado en la crítica y en la autocrítica. Pueden ser documentos internos, yo no lo sé. Lo que sí el discurso de obviar la enfermedad y de referirse solo a la fortaleza, en este momento que no estamos en campaña electoral, no parece bien. Porque eso es, digamos, degradar el nivel de conciencia política que ha alcanzado la colectividad nacional. La fidelidad, la lealtad no están subordinadas a guardar cada quien su cerebro y guardarlo y decir que no ha pasado nada. Guardarlo en un estante y decir, no, esto está bien. No. El espíritu autocrítico es lo que ayuda al partido. Es la vigilancia. No es el sentido del oportunismo que prevalece de manera muy notoria en los partidos del país, pero donde no debería estar como un elemento preocupante en el PLD. Los grupos se reacomodan, llevan su gente para acá, yo soy de aquí, que este del comité central no puede ir a tal sitio, que el comité político vamos a poner a fulano, vamos a evitar que llegue el perencero. Ese tipo de cosas donde no hay una autoridad de abajo hacia arriba, no es bueno. Lo que pasa es que lo que yo estoy diciendo molesta. Pero no hay cosa que moleste más cuando un médico le dice a uno, mire, usted tiene esto, usted tiene que tomar esto, si no, usted le va a pasar esto. Y cuando la mujer de uno, en el caso mío, le dice, yo se lo dije, doctor, eso no se siente molesto, quisiera irse de ahí, pero ¿qué pasa? Están trabajando con la realidad objetiva, con una enfermedad que objetivamente existe. No es que se le ha inventado el médico, ni mucho menos. No, doctor, yo camino media hora diaria, yo estoy muy bien, yo me siento fuerte, no se preocupe. Sí, la enfermedad está caminando. El tema de la corrupción. Queridos amigos y amigas, yo quiero que ustedes me presten atención. ¿Qué es? ¿Cómo lo podemos manejar si tuviésemos entre los afectados directos términos políticos? Oigan bien, términos políticos. Términos personales, a quien le cayó el premio se dañó. Pero es un fenómeno de naturaleza jurídica en tanto el Ministerio Público persigue a personas físicas que involucran personas jurídicas, empresas, emprendimiento y todas esas cosas, ¿verdad? Es decir, la persona jurídica, en materia penal tiene que haber una persona jurídica siempre, responsable de los actos que le invirga el Ministerio Público, pero eso tiene un efecto de bienes, de naturaleza tal, eso que ustedes conocen que hacen el Ministerio Público, que retiene, incauta bienes, toma posesión de empresas, de activos, etc. Pero en términos políticos es otra cosa. Por ejemplo, ustedes me dicen, ¿por qué
ha caído sobre el traspatio del presidente Danilo Medina la mayoría de las piedras lanzadas por el Ministerio Público. Bueno, ahí hay dos vertientes. Desde el punto de vista jurídico, usted lo puede explicar, bueno, esto, lo otro, ok. Y desde el punto de vista político, bueno, sería una acción concertada del gobierno para inhabilitar al presidente Danilo Medina y con él al PLD. Puede que sí, puede que no. Lo que sí es objetivo es que hay un expediente, porque hay muchos expedientes que involucran a militares, que involucran a suplidores. Y esos suplidores tienen hermanos, padres, madre, hijos, nietos y demás familiares. Eso es objetivo, eso le buscamos una solución de naturaleza jurídica. Pero la solución de naturaleza política, ¿cuál es? No, nosotros nadie puede ocultar, no nos van a avergonzar. Y no pueden, pierden su tiempo si intentan ocultar los logros del PLD. No, yo no entiendo nada así. Yo lo entiendo, pero yo creo que puede dar más. Eso es lo que yo digo, puede dar más. ¿Quién puede enseñar que la juventud, que es el partido de mañana? ¿Quiénes son? Nosotros vamos para el retiro ya. El partido del mañana es la juventud de hoy. ¿Cómo la educamos? ¿Qué le decimos? Que vote por nosotros. Que estamos a 3 puntos por el bajo del gobierno. Que si yo, eso. Está bien. Puede ser, mire, si usted tiene una resaca fuerte, después de una borrachera fuerte, y usted hay varios productos en la farmacia y algunos de naturaleza casera, que si usted se los toma, va a sentir un alivio. Pero puede ser, Dios lo libre, que esa borrachera le haya afectado el hígado, o le haya creado una hepatitis B, C o cualquier naturaleza, o que le haya congestionado los pulmones de la bebida y la comida y la borrachera, etc. Entonces, todo eso no tiene que ver y no decir, ya yo me tomé un analgésico y un Alka-Seltzer, una salada, valga la publicidad, y ya yo estoy bien. Ese es mi problema con la clase política dominicana. Que nada de nada y todo esto, nada de nada y todo esto, ya, no hay problema, dale para adelante, carajo. Es más, yo estoy casi a punto de renunciar al equipo del Escogido, del Escogido, porque veo tanta torpeza en el manejo del juego, y yo no soy manager, conozco algo de pelota, pero no mucho, pero que lo que está a la vista, yo digo, no, yo me voy a pasar a los Medias Rojas de Boston. El juego de ayer, terriblemente mal manejado, teniendo un cerrador importante, ponen a la Flecha a cerrar un juego vital, cuando la Flecha, sus mejores años ya están en la historia. Eso pasa en los partidos políticos. No, nosotros vamos muy bien, porque el líder fue así. Líder no del PLD solo, de cualquier otro partido, no, lo que dijo el líder es palabra de Dios. Así no puede ser, y eso pasó. Y más en el PLD. Y le digo yo que fui fundador, participé en la fundación de ese partido cuando tenía muy poca edad, porque renunciamos del PLD y nos fuimos para el PLD, entonces yo participé en el Congreso Constitutivo Juan Pablo Duarte, fundador. El PLD era un partido de organismo. ¿Qué era un partido de organismo? Primero, el organismo era una célula política con dinámica propia. ¿Qué quiere decir esto? Dinámica propia. Bueno, que tenía la esfera física donde operaba y la esfera política donde operaban como oficiales en capacidad de resolver esas situaciones políticas que se le presentaran, que fueran de su incumbencia. Y la comunicación con los organismos de dirección del partido era colectiva. Quiere decir,
Si en una decisión, un pedido del comité de base número 9 del comité intermedio Rafael Tomás Fernández Domínguez, al comité político, lo integraban 6 personas en un momento, nada más. Juan Bosch decía que los miembros del comité político tenían que caber en un carro de concho, por si en un momento de crisis tenían que sesionar corriendo en el carro. Bueno, ese comité político, la que tenía la dirección cotidiana del partido, nosotros podíamos hacer una crítica a cualquier decisión del presidente del partido y del comité político. Lo único que tenía que aprobarle el comité de base y tramitarla a través de la dirección del comité intermedio. Pero ¿qué pasa? Un comité intermedio eran 5 o 7, impar, ¿verdad? La mayoría, aún fuera relativa, determinaba la posición, pero la minoría pedía que en ese documento se estableciera que fulano de tal, perencejo de tal, hacen saber que no están de acuerdo con la decisión de su organismo. Se hacía contable. Llegaba y se le devolvía a ese organismo un acta del comité político donde se tomaba nota de la decisión, del pedido, del reclamo o de la solicitud de ese organismo de base. Quiere decir, y ustedes pueden buscar literatura política, una vez, me voy a acordar del dirigente Jorge Botello, en el comité político le dijo a Juan Bosch que si en el mitin de la dignidad nacional, en el puente de la 17, hubiese habido más de 100.000 personas, él no se hubiera retirado de ese mitin. Se lo dijo en el comité político. Y Juan Bosch escribió como 2 o 3 artículos a página completa en el periódico Vanguardia del Pueblo, explicando, y comenzó diciendo: el compañero Jorge Botello señaló esto y esto y esto y esto. Y yo al respecto digo, hizo un análisis político de su postura, de por qué salió, a partir de que Iván Rodríguez, que representaba a uno de los partidos formantes de esa coalición política, dijo tal o cual cosa. Y Juan Bosch explicó, estaba obligado a explicar esa conducta política. No fue porque le gustó, estaba obligado, si no se iba a erosionar la autoridad del partido. Porque el individualismo no cabía en el PLD. En el PLD se han reeditado, no digo el PLD de ahora, el PLD de siempre, las conductas menos positivas, como por ejemplo el caudillismo, el grupismo, el oportunismo, el arribismo, el sectarismo, todos esos vicios que hace más de un siglo lo identificaron los clásicos del marxismo y de la política a nivel internacional. Me acuerdo que el presidente Mao escribió un folleto que se llamó Las 7 patas del gato, donde señalaba esos vicios que dañan a naciones de naturaleza pequeño burguesa, agrícola u urbana. Entonces, nada, dice, todo pasó, no hay problema. Tenemos 5 generales presos. Tenemos parientes y personas relacionadas con el liderazgo político del PLD. Otros están en paño de María, a la espera. Y no se va a pasar nada, no se va a decir nada. Es por eso que quien le habla a ustedes tiene su año sabático. En eso yo seré ya un analista político, pero yo necesito que la clase política global, fíjense lo que le pasó al PRD, fíjense lo que le pasó al conservador Partido Reformista, y fíjense que el Partido Revolucionario Moderno todavía no tiene el caparazón de un partido que pueda durar como partido, que no sea producto de una circunstancia históricamente determinada y que puede explicarse por cualquier. Por tanto, yo digo, el PLD no puede seguir con remedio casero.
Vámonos a un cambio, señores, y vamos a retornar casi de inmediato. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Y tú verás lo linda que se ve esa pizarra. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante, el país se convierte en un play. Para resolver tipo la pelota. Y vuelve más fuerte que ayer. Por los 411 que la bota. Por los 411 que la bota. Para resolver tipo la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En Gaby Rose le damos la bienvenida a una Navidad bonita, cargada de detalles y regalos para llevar abrazos en forma de nuestras cositas bonitas. Ven a visitarnos en la avenida Rómulo Betancourt, 1306, Plaza Bellavista Center, segundo nivel. Síguenos en las redes, Gaby Rose RD. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Una comisión especial de diputados estudia el proyecto de presupuesto complementario del Poder Ejecutivo 2020-2021 para introducirle cambios en lo relativo a ingresos y gastos, dejando inalterables las necesidades de financiamiento para este año. Recibió a José Rijo Presbot, director de presupuesto, para analizar la pieza. La crisis de Haití fue analizada por la Comisión de Relaciones Exteriores con Iván Ernesto Gatón Rosa, experto en diplomacia y derecho internacional, quien consideró la situación del vecino país una amenaza para la República Dominicana. La Cámara de Diputados organizó la conferencia Dominicana se transforma, pronunciada por el escritor y entrenador estadounidense John Maxwell. El presidente Alfredo Pacheco valoró las enseñanzas del conferencista para que cada persona asimile los cambios que necesita en su vida. Más temprano, Pacheco recibió al presidente y expresidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Rafael Hernández Montañez y Jaime Perelló. Acordaron una agenda bilateral para acercar los países a un objetivo común de desarrollo. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Mis amigos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, son ustedes muy amables. Estamos en la peña de la democracia, como lo es tiempo medido. Miren, el sector privado pone a circular 90.000 millones de pesos en doble sueldo. 90.000 millones de pesos. Yo me imagino que a partir de cuando le estoy hablando a ustedes, quizás ya las calles están así, no han caminado mucho, ya deben movilizarse. Todo el espectro del comercio, porque son 90.000 millones más. Van a circular, están circulando 111.000 millones de pesos.
Para que tengan una idea, durante todo el año de la pandemia circularon 220.000 millones por encima del circulante normal, que 25.000 millones de pesos en ese momento de pandemia, el año pasado, y subió a 220.000. Y ahora, en Navidad, claro, el Banco Central desde agosto ha comenzado a retirar esa masa monetaria a través de los instrumentos que tiene adecuados del aprovisionamiento en la banca, ¿verdad? Retomarlo, cuando pagan los préstamos, no retornan al circular. ¿Por qué? Porque a fin de mes van a circular lo que yo le estoy diciendo, 111.000 millones de pesos. Es mucho dinero, ¿verdad? Está circulando. Veremos a ver cómo sigue la economía. La economía dominicana va bien desde el punto de vista macro, va bien. Miren, se aprobó el presupuesto. Se llama Presupuesto General del Estado, que está conformado por dos formas. Una es el estimado de ingreso, es decir, el ingreso se estima, y otro es una ley de gasto, que es la ley que se aprueba, la Ley General de Presupuesto. El gasto está señalado por una ley, el ingreso es una estimación. Puede que ingrese más, puede que ingrese menos. Ya en la tercera, en el último trimestre del año, entonces se envía al Congreso una recomposición del presupuesto basado en el estimado de ingresos, si ha ingresado más, si ha ingresado menos, y en la ejecución que ha tenido ese presupuesto a partir por las distintas empresas, por las distintas dependencias. Entonces, lo que hace todo el Ejecutivo que dice, vamos a sacar de aquí, vamos a poner aquí, vamos a agregarle más allí, vamos a estar, y manda un adendum del presupuesto como lo establece la ley. Eso es el presupuesto. Ahora, el presupuesto es de 1.2 billones de pesos. Un billón, muy larga, es 1.000 millones de millones. Un billón, 1.2 billones. Quiere decir 1.000 millones más 200 millones. ¿Qué es lo que nosotros debemos saber? ¿Cuáles son las preguntas que nosotros deberíamos hacer con ese presupuesto correspondiente al año que viene? Número 1. ¿Cuál es el estimado de ingreso? 800 y tantos mil millones. Okay. ¿Cuál es el estimado o cuál es el nivel del valor del presupuesto que vamos a tener que financiar? Financiar quiere decir tomar préstamos, emitir bonos soberanos para poder completar la cifra que nosotros pretendemos que ingrese, pero que no va a ingresar todo. Ok, eso sería alrededor de un 30%, es decir, 800.000, casi 400.000, 380 y tantos mil millones de pesos hay que recaudarlo en bonos. ¿Cómo nosotros bajamos un poco esa presión? Bueno, con lo que le llaman eficiencia tributaria, es decir, que las autoridades de la Dirección General de Impuestos, la Dirección de Aduana, trabajen uno en recaudar más fiscalidad y el otro más arancel por los puertos, aeropuertos del país. ¿Correcto? Si nosotros decimos que el 30% del presupuesto o el 25% debe ser, es deuda. Entonces, ¿cuál sería el déficit fiscal que va a reflejar ese presupuesto? Déficit fiscal es la relación negativa que prevalece entre el ingreso de dinero al Estado y versus los compromisos que tiene el Estado. Fíjense la otra pregunta. Bueno, alguien en el gobierno puede contestar, estaremos entre un 3 y un 4%. Los economistas más conservadores hablan de hasta un 5% en proporción al Producto Interno Bruto. Sería ese déficit fiscal que yo le he explicado cuál es su génesis, ¿verdad? Que es la relación negativa entre lo que le ingresa al gobierno y lo que el gobierno tiene que gastar o invertir.
Otra pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de ese presupuesto que está dirigido a la inversión de capital? ¿Qué es inversión de capital? Es invertir, no gastar. Invertir en obras, invertir en sectores que promuevan desarrollo. Okay. ¿Cuál es el gasto corriente? El gasto corriente es pago de salario, compra de materiales para trabajar y todo eso global, ¿verdad? Compromiso de deuda y todo lo demás. Bueno, dicen que es un 16%. Entonces la pregunta inmediatamente que podemos hacer de ahí es, ¿eso es suficiente para que un presupuesto general se diga que es un instrumento eficaz de desarrollo? Contesten los economistas y los ejecutores, los diseñadores de ese presupuesto. Lo que sí queda claro es que en el presupuesto de este año, el gobierno, no muy por debajo de esa cifra que está asignada para el 2022, invirtió en capital. Lo que alegó el gobierno fue que los controles de la Dirección General de Contrataciones Públicas impidieron, y una maraña de burocracia, impidieron que pudieran ejecutar obras durante el periodo pandémico y post-pandémico. Entonces surgió otra pregunta, ¿habrá resuelto eso para el año que viene? ¿Tendremos una ley de contrataciones públicas más expedita que permita una mayor viabilidad en la inversión de capital? ¿Entienden? Esas son de las cosas que los partidos políticos de oposición y el propio partido oficial deberían estar debatiendo. Uno se vuelve loco, a mí me duele la cabeza cuando yo escucho políticos que yo creía bien entrenados hablan disparates y tonterías, y que esto y lo otro. Entonces uno dice, bueno, yo que yo estoy fuera de juego o que yo no entiendo la política, ni entiendo la economía, ni entiendo nada, ni entiendo qué es lo importante para el país. Porque el año 2022 la economía dominicana va a crecer poco más de un 3%, entre un 3 y un 4%. Eso es lo que han señalado los organismos internacionales. Vamos a crecer este año cerca de un 5% alrededor del Producto Interno Bruto. Recuerden que estamos comparando ese crecimiento con el 2019, porque la comparación con el 2020 es una comparación que no es efectiva para el análisis, porque el 2020, porque el 2020 se desplomó la economía, y si se desplomó y ahora está en recuperación, si usted compara recuperación con desplome, va a dar cifras que no son, que no pueden ser aplicadas objetivamente a la realidad actual. Eso lo ha dicho el Banco Central, no lo he dicho yo. El Banco Central tiene dos áreas de comparación. Compara el crecimiento de la economía con respecto al 2020, que va a ser 11.7%, estrambótica, con respecto al 2020, pero también compara inflación, que está en 7.71 de noviembre a noviembre, es decir, interanual. Pero, o sea, miren, pero lo compara también con el 2019, y es ahí cuando le decimos que la economía dominicana va a crecer este año alrededor de su potencial. Ya le expliqué anteriormente lo que significa el potencial económico de un país. Va a crecer alrededor del 4.9 al 5.5%, lo cual es magnífico y extraordinario, y uno de los niveles más altos de crecimiento de América Latina con respecto al periodo pre-pandemia. De manera que, ¿qué es lo que uno le pide al presidente y a su equipo? Presidente, busque que el déficit fiscal se mantenga alrededor del 3%, y si va a pasar, que no pase mucho, que no llegue al 5%. Porque eso, déficit fiscal es deuda. Si ya está establecido que es posible por el endeudamiento que tiene el presupuesto, que puede llegar al 5%. Entonces, con dos formas: calidad del gasto, no restricción del gasto. Eso es restringir el gasto es un concepto neoliberal
que dice, tenemos que enseñar al burro a no comer. Calidad del gasto quiere decir, tenemos que mejorar el gasto para que tenga un buen sentido, que ayude a la economía, que ayude a los ciudadanos. Vamos a invertir en cosas factibles, pero al mismo tiempo que tenga un retorno en prosperidad de la nación, en justicia, en equidad, en redistribución del ingreso. ¿Ustedes ven? Entonces hay que pedir al presidente calidad del gasto, no reducción del gasto. Porque aquí se reduce el gasto y aumenta el endeudamiento. Porque hay otra cosa, es el lenguaje fantasioso. Lo usamos nosotros cuando estamos enamorados, ya yo no, pero una muchacha. Ese lenguaje fantasioso, eso es esto. No, esto me salió de tal cosa. No. ¿Cuál es el lenguaje fantasioso desde el gobierno? Bueno, por ejemplo, decir, el endeudamiento no afecta. El endeudamiento no es problemático. ¿Por qué? Le pregunta uno. Bueno, porque como ha aumentado, se ha incrementado el PIB nominal o el PIB real, es decir, el Producto Interno Bruto, la economía ha crecido. Cuando tú comparas el endeudamiento, que ha crecido también, pero con respecto a cómo está ahora el crecimiento de la economía, entonces el endeudamiento ha bajado. No, eso es fantasioso. Usted debe lo que debe. Es como usted en su casa que usted diga, sí, es verdad, yo debo 20 millones de pesos. Lo que significaba que yo tenía entre pagos de intereses y adelanto de capital, yo tenía que buscar casi 1 millón de pesos anual. Pero yo estoy trabajando ahora y yo ganaba 200,000 pesos, pero ahora gano 300,000. De manera que el endeudamiento me ha bajado. El nivel, el porcentaje del endeudamiento en relación a mis ingresos. Eso pasa, en este caso es en relación a toda la riqueza establecida en un año, calculada en un año de un gobierno, de un país, perdón. No, si subió esa riqueza, obviamente baja el porcentaje del endeudamiento, lo cual es verdad, pero es fantasioso. Porque lo que puede bajar mañana es el crecimiento. Puede un año, por cualquier situación de crisis externa o interna, bajar el crecimiento. Lo que se va a mantener siempre en términos absolutos es el volumen de la deuda. Entonces, porque usted esté ganando un dinerito, no comience a coger prestado a lo loco. No, pues mira, ya a mí me está entrando bien, no te apures, dale para adelante esa tarjeta, dale para adelante. No, eso es lo que yo quería decir. Entonces, presidente, vamos a ser cautos. No quiere decir que no se endeude el país por las distintas formas que tiene. Vamos a ser cautos en el endeudamiento por 2 razones, por la que le acabo de explicar y porque el dinero se va a encarecer a partir del 2022. ¿Por qué? Porque los bancos centrales de Estados Unidos y el Banco Central de Estados Unidos va a aumentar su tasa de interés y por consiguiente se va a reflejar en todo el sistema financiero internacional y eso va a encarecer los préstamos, los créditos que gestiona el país a través de la emisión de bonos. Quizás sea más prudente buscar nichos en organismos multilaterales para proyectos de desarrollo puntuales. Luego ser austero, luego decir, no, nosotros no somos ricos, no, nosotros vamos a gastar en aquello, eso no es prioritario ahora. Esto sí es prioritario, vamos a dedicarle a esto. Porque van a venir años políticos y vamos a construir cauces de río para poder hacer el puente que se le va a prometer a una comunidad. Porque le habrán prometido un puente y no tiene río, dice, bueno, ábrete un hueco por ahí para que llegue el agua para allá, para nosotros poder hacer el puente, para que voten por nosotros. Cuando llega un periodo político, nos desbandamos y viene el 22, que es el último antes que lleguen los mexicanos de la campaña electoral. El año que viene tiene que ser un año de disciplina fiscal, de disciplina en la inversión, de eficiencia en la fiscalidad, de combate a la corrupción para que no se pierdan los guardas y de eficiencia en la administración pública.
Si eso hace, este programa va a ser el primero en felicitar al gobierno, al presidente y a su gobierno. Si no lo hace, va a tener lo mismo que estamos haciendo ahora, llamándole la atención. Como se le estamos llamando la atención a la oposición, que no participa adecuadamente en el debate que requiere hoy la sociedad dominicana. Vamos al estadio de béisbol y lo menos que tratamos es el tema del juego, sino que vamos por otra cosa. Así que eso yo quería señalar. Este programa lamenta mucho, se une al luto de Baní. Qué pena, qué tragedia. Y yo particularmente que tengo relaciones con el pueblo de Baní, le mando mi solidaridad por la muerte de por lo menos 7 jóvenes de Baní. Dicen que han muerto otros 3 de Montecristi. Quiera Dios que no. Quiera Dios que todo lo relacionado con muerte no sea verdad. Y me refiero a las desgracias de Chiapas, donde un camión con 160 migrantes se volcó y murieron. Ya van 166 muertos. Es una gran pena. Por eso yo digo que pongámonos siempre en la mente y en el cuerpo del migrante para entender lo que es una tragedia. Eso le digo. También nuestra solidaridad con el pueblo haitiano. Va de mal en peor Haití. Miren, señores, a mí no me gusta decirlo así porque van a creer que me estoy aprovechando, pero cuando se ocupó el camión, camión cisterna repleto de combustible, más de 100 personas estaban saqueando ese camión. Ese camión no tiene un solo boquete donde sale la gasolina, abriéndole para sacar gasolina, todo el mundo buscando llevarse toda la gasolina de ese camión volteado. El camión estalló. Van más de 56 muertos, pero hubo que hacer hospitales de campaña, no hay abasto de médicos, no hay abasto porque todo está quemado. Además se quemaron muchísimas viviendas con gente dentro. Bueno, señores, yo no voy a seguir con esto porque me da mucha pena. También quiero dar mi voto de condolencia por la muerte de la magistrada Marta Olga García, una distinguida dominicana que prestó mejores servicios en la Judicatura Dominicana y que también fue la primera directora de la Dirección de Promoción de la Mujer, una distinguida magistrada que yo tuve el gusto de conocer y que le envío mis condolencias a sus familiares y relacionados. Gracias, señores, por estar con nosotros. Yo quiero decirles, caramba, ¿cómo se lo voy a decir? No anden con tanto cuarto en la calle, que no hay necesidad. Si van a un cajero, saquen exactamente lo que van a gastar en ese día o lo que van a invertir. No presuman tanto del doble sueldo. Sean cautos en el gasto. No quiere decir que no gasten, porque entonces la economía no va a caminar. Quiere decir que sean cautos. Diviértanse. La diversión va como uno, va con satisfacciones de naturaleza espiritual y personal. Diviértanse. Asóciense a la alegría. La alegría es un activo al cual todos tenemos derecho. Lo mismo que la esperanza, lo mismo que la certidumbre, lo mismo que la equidad y lo mismo que el ejercicio de todos nuestros derechos. Muchas gracias, señores. Yo soy Orión Mejía. Por la gracia de Dios estaré con ustedes mañana en otro programa. Mañana tenemos a Rajatabla y tenemos un entrevistado muy especial de la provincia de La Romana. Nos vemos mañana.